El Frente Amplio solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública que inicie una investigación sobre la situación del vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, tras las acciones iniciadas en su contra por las autoridades tributarias de Suiza a raíz del origen del dinero depositado en cuentas que aparecen a su nombre. Entre ellas una existente en el banco Julius Baer, donde recibió un pago de $2 millones que no figura en su declaración jurada. Por otro lado, el senador nacionalista Juan Sartori defendió públicamente la no presentación de su declaración jurada en la JUTEP, que incluye los bienes de su esposa porque no la puede obligar, dijo. Las propiedades de su cónyuge, hija de un magnate ruso, incluyen 2 islas en Grecia que compró en 2013 por entre 150 y 200 millones de dólares. En una de esas islas, la pareja se casó en el año 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 17 grados a esta hora. Va a seguir, según Inumet, el tiempo con un cielo que se va a presentar cubierto, incluso con probables precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, de la Intendencia de Montevideo. Atentos, hay una movilización muy importante por 18 de julio, allí en el entorno también de la Plaza Independencia, de la cual vamos a estar dando cuenta en algunos minutos, pero eso ha complicado el tránsito. También en Londres, entre Damaso Antonio Larrañaga y Roldós y Pons, hay afectado el corte total. Hay allí por remoción de hormigón y reposición, también complicada en esa zona de Montevideo. Estar atentos entonces, son momentos complicados en algunos puntos de la capital. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. Secretario de Presidencia recibe a coordinadores parlamentarios de la coalición multicolor para recibir aspiraciones presupuestales para la rendición de cuentas. Se está desarrollando el acto central de los sindicatos nucleados en COFE frente al Ministerio de Economía en reclamo de mejoras salariales y llenado de vacantes. Mateo Gutiérrez Ruiz señaló que el Partido Nacional reconoce pero no reivindica a su padre asesinado y que designar a mayo como mes del soldado no fue un gesto noble. Detenido en Brasil por desaparición de periodista y activista ambiental, reconoció que los asesinó y mostró el lugar de enterramiento. Vamos a ver en qué están trabajando nuestros móviles, nuestros periodistas. Es el caso de Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estoy en la torre ejecutiva porque aquí referentes de la coalición de gobierno se encuentran reunidos con el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta Beatriz Argimón. El tema central que manejan la agenda de todos los partidos de la coalición es el proyecto de rendición de cuentas, que el Poder Ejecutivo tiene plazo para presentar hasta el 30 de este mes. Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto han expresado algunas de sus prioridades en este sentido, que pasan en buena medida por educación y por salarios para algunos sectores de funcionarios públicos. En tanto, desde el Poder Ejecutivo, más estrictamente desde el Partido Nacional, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, adelantó días atrás a los legisladores nacionalistas que educación y seguridad serán los posibles temas a prestarle más atención dentro del proyecto que prepara el Ejecutivo. En minutos volvemos con más detalles. Muchas gracias, Eduardo. El otro móvil está a cargo de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Dónde estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Paro de COFE con movilización aquí frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas por rebaja salarial y también por la falta de avances en materia de negociación colectiva. Muchas personas nucleadas aquí frente a la sede del Ministerio de Economía en un acto que acaba de comenzar. En instantes estamos ampliando la información. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que el senador Juan Sartori defendió su decisión de no completar la declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública con el patrimonio de su esposa porque no puede obligarla, dijo. Entre los bienes conocidos de la multimillonaria rusa figura la isla griega de Skorpios, donde ambos se casaron en el año 2015. La isla fue adquirida en 2013 junto con otra serie de activos pertenecientes a Athina Onassis, la nieta del magnate Aristóteles Onassis, por una cifra de entre 150 y 200 millones de dólares. 2 años después, Ekaterina Ribolovleva y Juan Sartori se casaron en esa misma isla, sobre la cual Ekaterina dijo en su momento que era una inversión financiera a largo plazo.
En sus descargos iniciales a la JUTEP, el senador del Partido Nacional dijo que no había presentado la declaración jurada de su cónyuge porque se habían casado en otro país, a lo que la JUTEP contestó que Uruguay reconoce los enlaces en todos los países del mundo y que debía hacerlo. Ayer por Twitter, Sartori defendió la no presentación de los documentos que se le exigen a las personas vinculadas a la gestión pública. Otros bienes que se le atribuyen a la esposa del dirigente nacionalista es un piso de 627 metros cuadrados en Nueva York, que compró en 2011 por 88 millones de dólares, además de participación en empresas de diversos rubros. Los bienes de la magnate rusa han sido incluso parte de los juicios de divorcio entre su madre y su padre, el magnate Dmitry Ribolovleva, que entre otras cosas es dueño del club francés de fútbol Mónaco. La JUTEP sigue adelante con la investigación al considerar una falta grave la omisión por parte de quien fuera precandidato presidencial en 2019. El Frente Amplio presentó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, para que investigue la situación del vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, tras las acciones iniciadas en su contra por las autoridades tributarias de Suiza. La Administración Tributaria Suiza solicitó al vicepresidente de ANCAP que designe un representante en ese país para recibir notificaciones y hacer valer sus derechos ante un pedido de solicitud de información para identificar posibles cuentas bancarias o bienes a su nombre. De acuerdo a información difundida por el semanario Búsqueda, Durán tenía una cuenta en el banco Julius Baer donde recibió un pago de $2 millones por su asesoramiento al ex dueño de tienda inglesa Robin Henderson. Esa cuenta no aparece mencionada en su declaración jurada. Ante esto, el Frente Amplio presentó una denuncia ante la JUTEP para que se investigue la situación. Según el escrito al que accedió MBD Noticias, resulta cuando mínimo inusual que Durán haya escogido el cobro de sus honorarios en Suiza, lo que puede configurar un hecho de elusión fiscal. La denuncia apunta además a la no declaración de esa cuenta bancaria en la JUTEP. Los comparecientes reputamos absolutamente imprescindible, en pos de la preservación de la ética en la función pública y la transparencia, que vuestro organismo instruya la presente denuncia para verificar un hecho tan grave como el que podría configurarse en caso de que dicho jerarca efectivamente posea dicha cuenta en Suiza y la haya ocultado en su declaración jurada de bienes e ingresos. Según la oposición, de confirmarse este extremo, Durán podría ser imputado por un delito de falsificación de documento. Volvemos allí a la torre ejecutiva con Eduardo Delgado para ampliar la información de la que nos hablaba al inicio del informativo. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, reunión de dirigentes de la coalición de gobierno aquí en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta Beatriz Argimón. El tema central para los partidos políticos de la coalición de gobierno es sin duda el proyecto de rendición de cuentas, para que el Poder Ejecutivo tiene plazo a presentarlo ante el Poder Legislativo hasta el 30 de este mes. Desde el gobierno ya se han adelantado que la seguridad y la educación serían las prioridades en cuanto al proyecto, al contenido del proyecto y a posibles cambios presupuestales. Esto lo comunicó la ministra Azucena Arbeleche a los legisladores nacionalistas. Pero de parte de los partidos que también integran la coalición hay otros planteos, fundamentalmente del Partido Colorado, referidos a educación, y de Cabildo Abierto, referido a salarios de tanto militares de bajo rango como de los docentes que trabajan en lugares, en locales, en localidades con contexto crítico. Si les parece, detallamos un poco más de esta información. Los representantes nacionalistas no van con propuestas a este encuentro, sino a escuchar los planteos que haga Delgado en representación del Poder Ejecutivo, informó a MBD Noticias el senador Gustavo Penades. El senador colorado Germán Coutinho dijo a MBD Noticias que su principal expectativa con esta reunión es que se retoma una instancia de coordinación de la coalición de gobierno. En cuanto a la rendición de cuentas, el Partido Colorado señala la necesidad de más recursos para la educación, que la ANEP estimó en unos 65 millones de dólares. También la necesidad de refuerzos para mantener juzgados de paz en localidades del interior y para el Ministerio de Ambiente. Cabildo Abierto, en tanto, tiene previsto presentar unos 15 puntos para la rendición de cuentas. El senador Raúl Lozano dijo a MBD Noticias que algunas de las prioridades de su partido son con costos y otras sin costo para el Estado, con énfasis en aumentos a docentes en contextos críticos y militares de bajo rango. Cabildo Abierto estimó que los aumentos tienen un costo total de 1.350 millones de pesos anuales en cuanto a los militares.
En la sección Educación, Cabildo pide que se le asigne a la ANEP una partida anual de 650 millones de pesos para docentes de primaria, secundaria y UTU que trabajen en centros de enseñanza ubicadas en zonas de contexto crítico. Esto incluye a 9.000 docentes, sostienen. Contarles que de parte de los diferentes partidos, quienes llegaron a esta reunión. Del Partido Nacional vino el senador Gustavo Penades y el presidente directorio nacionalista Pablo Iturralde. Desde el Partido Colorado, Germán Coutinho y Ope Pasquet. Y desde Cabildo Abierto lo hizo el el diputado Álvaro Perrone. Y también vinieron representantes del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Seguramente en la edición central de MB Noticias tenemos novedades sobre esta reunión. Así será, Eduardo, muchas gracias. El presidente del Instituto Nacional de Colonización dijo que en los próximos días se va a levantar la confidencialidad sobre la investigación iniciada por la situación de los campos del senador Guido Manini Ríos, su esposa Irene Moreira y su suegro Roque Moreira en Artigas. Para el instituto aún sigue confidencial y reservado. Nosotros le dimos vista a las familias comprendidas en esa problemática. Ellos han respondido a la vista en estos días y después veremos que tenemos unos días para contestarla, para ver, y de ahí en más veremos que cuando se levante la confidencialidad podemos opinar. También nosotros por parte de la coalición le aseguramos a la familia que íbamos a darle la oportunidad también a consultores externos a que opinaran sobre el tema. Es un tema muy delicado, por lo tanto nosotros hasta que no levantemos la confidencialidad y la reserva del caso no podemos dar opinión sobre el tema. El semanario Búsqueda publicó en esta jornada el resultado de un informe de jurídica del Instituto de Colonización que considera que Manini explota 2.856 hectáreas en condición de colono, confirmando así el primer informe sobre el tema elaborado por los servicios técnicos del organismo a principios de este año. Y hoy en conferencia de prensa el senador Manini Ríos se refirió a esta información. Yo estoy hoy acá muy a mi pesar porque esto se supone que se está sustanciando, todavía falta la opinión definitiva de colonización, el informe, la aprobación en el directorio, etcétera, etcétera, que no lo tenemos. Acá lo que tenemos es una filtración a la prensa de un documento que reviste el carácter de reservado. Es lamentable tener que estar hoy exponiendo esto que debería ser reservado. Claramente la jurídica de colonización responde al director Berterreche, fueron nombrados por él mismo en tiempos anteriores, responde claramente, jamás iba a contradecir lo que políticamente se manejó anteriormente. Esto era evidente que el informe iba a ir en la misma sintonía de lo que decía el director Berterreche. Bueno, pero en base a todo lo que yo estoy diciendo, claramente tengo la total libertad de votar lo que se me antoje en la LUC, porque yo no soy colono, no fui nunca colono y no seré colono. Así que realmente ese cuestionamiento no tiene ningún asidero, es parte del juego político en el cual se quiere ensuciar y acusar. Vamos a la movilización de los funcionarios del Estado de COFE. Mauricio Pérez está cubriendo esta información, está hablando en estos momentos José López. Escuchamos parte del discurso. Y nosotros, en este momento en el medio de esa secretario situación, cuando no solo los compañeros de salud pública, que por supuesto era la primera línea de batalla, pero en todas las estructuras del Estado, los compañeros operadores penitenciarios, los compañeros del INAU, los compañeros del INISA, todos, absolutamente todos, en cada uno de los roles, ni que hablar los compañeros del MIDES, estuvimos a la altura de las circunstancias para poder sacar adelante el país en el medio de una crisis sanitaria que se transformó también en crisis social y en crisis económica. Tal fue así que el primer año de gobierno, cuando vino el ajuste de los salarios, después de haber impuesto un impuesto, se nos dice todos los días que este gobierno no ha puesto impuestos. Sin embargo, eso no es así, porque allá por octubre del 2020 se definió un impuesto para los salarios más altos solo del sector público, no para los de la actividad privada que tienen salarios mucho más onerosos. Entonces, los trabajadores del Estado hemos estado a la altura de las circunstancias para poder, de alguna manera, sacar el país adelante en una situación de crisis.
En ese marco, el ajuste del salario de los trabajadores públicos, cuando la inflación del año 2020 fue de un 9,41, en enero del 2021 recibimos un ajuste de un 4,41, perdiendo el 5% de nuestro poder adquisitivo, lo que después se sumó en el segundo año del gobierno, cuando ahí sí ya se había recuperado la economía y como recién decía Carolina, se amorranaban por parte de algunos pocos miles y miles de millones de dólares que no solo los depositaban en los bancos de nuestro país, sino que también los depositaban afuera del país. Nuevamente los trabajadores estatales sufrimos una rebaja salarial en el ajuste de enero de este año. Bien, estamos escuchando hasta allí parte del discurso que está dando José Lo López, secretario general de COFE, en esta movilización que se está desarrollando de los trabajadores del Estado, nucleado justamente en COFE, allí a las puertas del Ministerio de Economía. Vamos a volver, si así lo dictamina nuestro compañero Mauricio Pérez. Vamos a otros temas. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad recibió ayer a las familias de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw para ponerlos al tanto del avance del indagatorio, en la cual deberá fijarse audiencia la formalización de 5 militares tras un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia. Mateo Gutiérrez Ruiz, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, dijo esta mañana aquí en Ciudad Viva que se abre un nuevo capítulo que puede traer información muy importante sobre la historia reciente. La causa fue iniciada en noviembre del 2020 por Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, quien denunció su secuestro y el de sus hermanos luego del asesinato de su madre. En mayo del 2021, familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz presentaron una denuncia ante Fiscalía para que investigara los asesinatos en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió en agosto del 2021 la formalización de 5 represores uruguayos por los crímenes cometidos en Argentina entre 1974 y 1976. Percivale propuso juntarnos con Chargoña, que es el abogado de la causa. Percivale es el fiscal, el que investiga, y para ponernos un poco al tanto de cómo estaba la cosa y qué significaba esto y los pasos a seguir adelante. Y bueno, fuimos representantes de cada familia. Estaba Rafael, estaba yo, Gabriela por su lado, y estaba mi hermana, y bueno, y nos puso un poco al tanto de esto que estamos hablando, de cómo fue el proceso, cómo fue el obstáculo que se puso y qué queda por delante. Ahora viene un proceso largo de formalización para luego llamar a audiencia y empezar un juicio, y entre medio puede haber alguna otra chicana judicial. Entonces estamos preparados como para algo largo, pero es algo que puede ser un boom en el sentido de la media causa esta. Es un repaso, es una puesta a cero, digamos, de la historia reciente de Uruguay y lo que más me importaba a mí, que es la historia en Argentina. Por otro lado, Gutiérrez Ruiz consideró que hay un divorcio entre la realidad que vivió su familia y la realidad del Partido Nacional con la figura de su padre, porque ha sido reconocido pero no reivindicado. Y sobre la designación de mayo como mes del soldado, sostuvo que hay gestos que podrían haber sido más nobles hacia las familias que tienen desaparecidos. Es complicado ese tema, porque yo entiendo mucho los roles de los funcionarios de gobierno, de esto o de otro cualquiera. O sea, entiendo cuando alguien está en una posición de gobernanza, tiene que cumplir algunas cosas que a veces a uno le pueden gustar o no. Eso lo entiendo. Entiendo lo del mes, lo de la fecha del soldado, de dónde viene, digo, el 24 de mayo. Eso. Ahora, hay gestos, ¿no?, que ya no son actitudes, simplemente gestos que podrían ser un poquito más nobles hacia nosotros, hacia la familia. Esto lo digo de manera personal, absolutamente. Y que no lo han sido. Y es ahí donde a uno le provoca el conflicto. Porque nosotros estamos luchando contra algo súper injusto que sucede. Y ellos reivindican a la figura de mi padre, que todos la reivindicamos y la añoramos, pero nosotros somos hijos de una causa judicial. Nosotros somos hijos de un asesinato y de un secuestro y de todo lo que sucedió en Argentina. Nosotros, yo me siento así.
Y entonces hay un divorcio en ese sentido entre la realidad que hemos vivido como familia y la realidad que ha tenido el Partido Nacional con la figura de Gutiérrez Ruiz. Es una figura reconocida, pero no reivindicada. Otros temas, las 10 personas formalizadas por usurpación de terrenos en la zona de Santa Catalina, en el asentamiento San Miguel, obtuvieron una prórroga judicial de 7 meses para el lanzamiento. Vamos a venir con esta información y con otras luego de la tanda. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos aquí en Montevideo con 18 grados. Y les contábamos que las 10 personas formalizadas por usurpación de terrenos en la zona de Santa Catalina, en el asentamiento San Miguel, obtuvieron una prórroga judicial de 7 meses para el lanzamiento y esperan que en ese tiempo el gobierno dé una solución de vivienda. Las personas judicializadas integran las más de 600 familias que desde hace 3 años habitan los terrenos en la zona de Santa Catalina. La nueva convocatoria a Fiscalía será el 17 de febrero de 2023. Tienen que volver a ir otra vez a juzgado y ahí dependerá de lo que decida el fiscal y la jueza, pero está claro que nos tenemos que ir a esa fecha y no nos dan una habitación, no nos dan un lugar donde vivir, nos tenemos que ir y listo. Y la verdad que no tenemos idea qué hacer porque la pandemia nos trajo acá y bueno, y terminaremos todos en la calle y acá hay más de 600 familias. El barrio San Miguel comparte padrón con el asentamiento Nuevo Comienzo. Los vecinos explicaron a MBD Noticias que no tienen información sobre el proyecto de realojo con terrenos otorgados por la Intendencia de Montevideo. El problema es que estos terrenos tienen dueños, son terrenos privados, pero el dueño no quiere acceder a vender, no nos da acceso a nada, porque nosotros propusimos que podíamos pagar una cuota mínima por mes por el pedazo de tierra que tenemos y no hay solución, no tenemos chance de eso. Y bueno, la abogada lo que va a hacer es interiorizarse más con este tema, ver si realmente entramos en ese proceso, si estamos dentro de eso o no. Las vecinas gestionan un merendero que martes y jueves sirve 200 almuerzos y 80 meriendas los miércoles y viernes, con insumos obtenidos a través del programa ABC de la Intendencia de Montevideo y Uruguay Adelante. Un informe del PNUD sobre el narcotráfico y el impacto de las estrategias represivas y legales de combate en Uruguay y en el mundo concluyó que es difícil eliminar la violencia asociada a este problema en el corto plazo y plantea reducir las políticas de encarcelamiento por delitos de drogas. El informe Crimen y Narcotráfico, un análisis exploratorio del caso Uruguay, analiza las vulnerabilidades sociales asociadas al mercado ilegal de las drogas y el impacto negativo de las políticas de encarcelamiento por delito de drogas. Según el informe, estas políticas estrechan los vínculos entre las personas y el crimen organizado, entre otros impactos negativos. Por esto, se planteó derogar el artículo de la LUC, que incrementó las penas por la comercialización de drogas en el hogar. Si vamos por el camino del encarcelamiento, tenemos perfecto, vamos metiendo más gente en las cárceles, pero eso a largo plazo nos va a ir promoviendo, digamos, una serie de personas que se van a ir generando vínculos con el crimen organizado, lo cual va a ir fortaleciendo estas organizaciones, digamos. Entonces, uno tiene que tener claro esa disyuntiva. Lo que nosotros sí tenemos claro, a través de lo que es la experiencia internacional y lo que estamos observando, que el enfoque del encarcelamiento, más policiamiento adicional, más un combate frontal a estas pequeñas bandas que observamos en Montevideo, eso no nos va a llevar a un freno a este fenómeno ni en el corto ni en el mediano plazo. El informe fue elaborado por docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. En este marco, los profesionales consideraron difícil que la violencia asociada al narcotráfico tenga una solución en el corto plazo y que se requiere un amplio acuerdo del sistema político para buscar soluciones de fondo al problema.
Y en el ámbito internacional, uno de los dos hermanos detenidos por la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira en la Amazonía brasileña confesó haber enterrado sus cuerpos en la selva. Esto lo informó la policía, que halló restos humanos en ese lugar. Amarildo da Costa de Oliveira narró con detalles el crimen cometido e indicó el lugar donde había enterrado los cuerpos, un lugar de muy difícil acceso, selva adentro, mientras que el jefe de la Policía Federal del Estado de Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmó que por la confesión y el lugar señalado hay grandes posibilidades de que los cadáveres correspondan a Phillips y Pereira, pero solo habrá certeza después de las pruebas de identificación, según dijo. Oliveira, detenido la semana pasada, condujo este miércoles a la policía hacia el lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos, no muy lejos de la ciudad de Atalaya do Norte, a donde se dirigían el reportero y el experto antes de desaparecer el 5 de junio. La policía también mantiene bajo arresto a Oceneida Costa de Oliveira, hermano del acusado, quien negó haber participado del crimen, pero la policía afirma tener pruebas en su contra y también respecto a otra persona que está siendo investigada. La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Jabarí, cuyos miembros auxiliaron en las búsquedas, calificó de crimen político el asesinato y recordó que ya habían alertado a las autoridades sobre la presencia de grupos de pescadores y cazadores ilegales vinculados a narcotraficantes, pero no fueron tomadas medidas con la debida rapidez. La desaparición de Phillips y Pereira suscitó una ola de solidaridad internacional y encendió nuevamente críticas contra el gobierno de Bolsonaro, acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas y de sacrificar la preservación de la Amazonía para su explotación económica. Volviendo al ámbito local, recibimos ya en el final a Mauricio Pérez con la movilización de COFE. Adelante, Mauricio. En este momento rumbo al Ministerio del Interior. Así es, Rosina, acaba de culminar el acto de COFE con la palabra del secretario general de la organización. También les recordamos a los compañeros de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que acá nos vamos a dirigir a la sede de la Federación, que tuvieron los trabajadores del sector público en los últimos 2 años y reclamando al Poder Ejecutivo y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, específicamente que cumpla con su palabra en cuanto a no permitir la pérdida salarial de los trabajadores en este periodo de gobierno, es decir, que se recupere la pérdida salarial hacia el final del actual periodo. Otro de los puntos centrales de la molestia de COFE o de la proclama de COFE es que a 14 días de la fecha límite para la presentación del proyecto de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo aún no ha presentado al gremio cuáles van a ser los artículos referidos a la temática salarial de los trabajadores públicos. Esos fueron los aspectos centrales del discurso de José Luis López. Estaremos ampliando en la edición central de MB de Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Como bien decías, entonces vamos a estar ampliando todo esto en nuestra edición central. Los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas. Que pasen muy bien. Hasta mañana.